Pasamos a hablar del grupo F, donde vimos el primer gran partido, al menos la primera gran segunda parte del torneo, con un divertido 2-2 entre Países Bajos y Japón. 2 veces se avanzó el conjunto dirigido por Ronald Koeman, 2 veces neutralizó la diferencia el equipo japonés. Barak, ¿con qué te quedas del partido? Si me tienes que dar un titular, ¿lo empata Japón o es un tiro en el pie de Países Bajos? No, son las dos cosas. Sí te diría que es más un tiro en los pies de Países Bajos en la medida en que Países Bajos fue mejor que Japón. Entonces, por ende, si empatas un partido en el que fuiste mejor, algo mal pasó en el camino, ¿no? Pero me quedo con la otra lectura porque lo de Países Bajos y particularmente Ronald Koeman no es nuevo, ¿no? Estar ganando un partido, hacerlo bien, hacerlo necesario, la fórmula correcta para dominar un equipo tan difícil como Japón y después, una vez que tienes el objetivo amarrado, cambiar, ¿no? Dar un paso para atrás y hacer contra Japón justo lo que no conviene hacer contra Japón. A Japón no lo dejes que te ataque. A Japón manténlo ocupado en su campo, ¿no? Defendiendo en su campo y aléjalo de tu portería. Entonces, la respuesta uno es sí, que fue más tiro en el pie de Países Bajos que Japón. Pero mi conclusión principal de este partido es que Japón da un paso adelante más en su historia, en su evolución. Yo tengo el listón muy alto, las expectativas altísimas en Japón. Su partido me decepcionó en términos generales, basado en toda la expectativa que tengo, pero al final sacar buenos resultados en partidos no tan buenos, es decir, ser inferior a tu rival y aún así sacar el empate, te habla de esta evolución que ha tenido Japón hacia la grandeza, ¿no? Está en ese camino y los equipos grandes son los especialistas en no jugar tan bien, ser peores y sacar resultados. Y eso es justo lo que le ha faltado a Japón, ¿no? Malicia, puntería, manejo de los partidos, un equipo que ha ido mejorando cada 4 años, pero que se mantiene con esa estela de héroe trágico, ¿no? Los marcadores injustos suelen ser en contra de Japón. Japón es el equipo que merece ganar y pierde. Ayer fue al revés, mereció perder y empató, y eso es de Sí, equipo estaba grande. pensando precisamente en aquel partido contra Bélgica en el Mundial de 2018, que merecieron ganar de sobra y que acabaron perdiendo. Contra Croacia hace 4 años Sí, también. acabaron perdiendo con aquel contragolpe después de un saque de esquina a favor, que fue tremendo. Iban ganando Sí, dos a sí. cero, claro, les empatan 2-2, último minuto, se echan adelante contra la generación dorada de Bélgica, que medía 1,90 cada uno, se echan al tiro de esquina para conseguir la victoria Los antes de penales tiempo hace extra y en el 4 años Sí, contragolpe lo sí, también. empatan. sí, sí. Ese es y es un buen punto, el tema mental y sobre todo un equipo, Eduardo, que no tenía ni a Minamino ni a Mitoma, que anda que no le hubieran venido bien durante el partido. A mí lo que me llamó la atención del juego, sobre todo en la primera parte, era que no había presión alta. O sea, era un equipo bloque bajo esperando absorber el ataque del rival, contra equipo en bloque bajo esperando absorber el ataque del rival. Y sobre todo en la primera parte, las posesiones totalmente defensivas de Países Bajos. No se le veía con una voluntad de ofender, sino era más, no perdamos el balón y no les demos la oportunidad de que nos corran al espacio. Exacto, exacto. Líneas compactas, tratando de que no se rompieran los equipos, de que no hubiera grietas para que el rival las pudiera aprovechar. Creo que también coincide que si podemos decir que es un muy buen Japón, aunque no tiene una actuación destacada en el torneo continental de este cuatrienio que es el que prepara la Copa del Mundo, o sea que también indica eso, que no es una selección ganadora aún. Y creo que esta selección de Países Bajos es un poquito peor, podemos ponerla en paralelo con Croacia, con Brasil, es un poquito peor que la de hace 4 años. Entonces, entendiendo eso y conociéndole un poquito el carácter a Koeman, yo creo que él dijo, vamos a tratar de no cometer errores, es el debut, potencialmente este es un equipo que por dinámica, que por trato de balón, que por trabajo colectivo, si estamos mal parados nos puede hacer daño. Y bueno, Japón buscó eso, tampoco desmembrarse en el campo y cometer errores de orden Y es un táctico. poco decepcionante, sobre todo, tú ves el centro del campo que tiene Países Bajos, los 3 titulares, tienes a Frenkie de Jong, tienes a Gravenberg, tienes a Reinders, que además son perfiles diferentes y complementarios, y dejó mucho que desear. Y luego Barak, el manejo de los cambios, lo que hemos hablado antes también en el Ecuador, Costa de Marfil, Somerville, que había hecho el empate, o sea, que había hecho el gol, el 2-1, nada más anotar,
venga, para afuera. Mickey Van de Ven, que juega todo el partido de lateral izquierdo, acaba metiendo a un cuarto central cuando entra Netanyahu. Había obligado a Frenkie de Jong también muchas veces a formarse como quinto central o como quinto defensor, perdón, cuando Japón tenía la pelota. O sea, muchas precauciones para un equipo del empaque y de la tradición futbolística de Países Bajos. Sí, porque además dejó en casa a Frimpong, a Madsen, ¿no? En una convocatoria de 26 a futbolistas que, por más que no le gusten a Koeman, por más que no hayan tenido el mejor de sus años, pues son alternativas, ¿no? Para no jugar con 4 centrales atrás, pero es lo que quiere hacer Koeman. Está claro, desde la convocatoria, no es un partido en particular, sino que incluso en su visualización de lo que quería en este torneo y de los diferentes entornos y escenarios en los que iba a estar Países Bajos, decidió no traer a Frimpong ni a Madsen y quedarse con esa convocatoria llena de jugadores de carril central y desperdiciar a Mickey Van de Ven, que es uno de los mejores centrales del mundo, y ponerlo de lateral izquierdo cuando Van Dijk ha dejado de ser Van Dijk. Van Dijk antes, ponle al lado al que sea, a Van Hecke o al que quieras, que Van Dijk va a contar por 2. A este Van Dijk necesita un mejor central al lado y la protección que te da Mickey Van de Ven es algo a lo que está renunciando Koeman, y ahí pierde doble, porque ni es lateral izquierdo y además no estás ahí protegido con un defensa central rapidísimo, con una salida de balón tremenda, con unos cambios de juego magníficos. Es pura técnica, ¿no? Mickey Van de Ven tiene grandes jugadores, no están potenciados. Es verdad que ese medio campo en 2025, si hacemos un esfuerzo y nos trasladamos a 2025, era mucho mejor, ¿no? El momento de Frenkie de Jong, el momento de Reinders con el Milan antes de irse al Manchester City, en 2025 el de Gravenberch, que ayer hace una gran jugada en el gol de Países Bajos, el primer gol, pero Gravenberch como campeón con el Liverpool, de Jong siendo muy importante en el primer año de Hansi Flick, Reinders en el Milan, eran mucho más de lo que son un año después. Y lo mismo podemos decir de Gakpo, por ejemplo. Entonces, o de Van de Ven incluso, que tuvo una temporada complicadita en el Tottenham. Entonces es un muy buen equipo en general, pero con un entrenador que no le saca provecho, y además que tuvieron una temporada 25-26 casi todos mucho peor que la 24-25. Es un muy buen punto ese. En nombre sí que es cierto que tiene brillo Países Bajos, pero ese punto, el contexto del momento del que están de sus carreras es importante. Vamos a ver la tabla de posiciones ahora mismo, que cómo está este grupo después de esta primera fecha. Ya sabéis, hay lo que hemos explicado, hay muchas posibilidades de que los equipos avancen con 3 puntitos. Suecia ya está, porque después del 5-1 a Túnez ya lo tiene hecho. Sorpresa también Suecia, que había sido goleada en los amistosos por Noruega en la preparación. Y Eduardo, ¿qué tiene que cambiar ahora entonces de Países Bajos y dónde ves a Japón? ¿Qué techo le ves a Japón? Bueno, ahora es para ver, yo creo que un poquito la situación del grupo, por dónde te conviene ir. Creo que acá hay una gran paridad entre, como hemos visto, primero entre Países Bajos y Japón, y luego creo que una Suecia, que como bien decías, no tiene que apelar a la repesca para clasificar, no tiene buenos resultados, tiene un entrenador que es casi nuevo, y ante todo esto, bueno, sabemos que tiene calidad de jugadores mucha, y sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, aunque no ha sido la mejor temporada de Isak, aunque de repente Gyökeres también no recibió la confianza de Arteta para ser titular en la final de la Champions, pero que evidentemente fue muy importante en el equipo campeón de la Liga Premier, con lo cual ahí está por ver qué es lo que te conviene, porque yo creo que acá un tercero va a avanzar de este grupo, es la sensación que tengo. Entonces, podés interpretar por dónde te conviene ir, si como primero, como segundo, Elige como tu tercero, propia en un aventura. caso, exactamente, en un caso ideal. Y este es un grupo que lo permite, sobre todo a partir de los resultados que se han dado en la primera jornada. En idéntico caso le hubiese pasado, por ejemplo, a la selección ecuatoriana si hubiese sacado el empate en la jornada del domingo. Pero acá es un poco eso, yo los veo a todos muy parejos porque no veo la mejor versión, como decía Barak. En este momento, en tiempo y espacio, Dumfries tampoco es el mismo que había llegado a la final de la Champions. O sea, en lateral izquierdo no tenés certezas tampoco, en las bandas tampoco. Andaba muy bien el año pasado, ahora ya no tanto. No, exacto. Y bueno, hay que repescar a Memphis Depay, que no ha tenido minutos importantes
en Corinthians, que uno dice, ¿qué hace Memphis Depay en Corinthians? Bueno, esa es la situación de Países Bajos. Nos dejamos deslumbrar por su historia, por sus nombres, pero hay que valorar un poco también qué es lo que están teniendo en este Sobre presente. todo a nivel... La Copa del Hay un Mundo es agravante eso, en este grupo, es llegar bien y Alex tener un Vizca. buen mes. Sí. No, y el agravante es que segundo lugar significa ir contra el segundo de Marruecos y Buena Brasil suerte, en Sí, sí. 16avos. Es decir, la vida es corta para el segundo. No Sí. digo que Marruecos y Brasil son invencibles, Claro. para 16avos Pero está como muy tercero complicado. te puede tocar quizá un cabeza de mundial, o sea, uno de los anfitriones que me dirías, bueno, puede ser que no sea el camino más difícil, pero ahí es donde cada quien deberá, como dicen en inglés, pick your poison. A lo mejor el tercero resulta, y eso no lo sabremos hasta que llegue la ronda de 16avos, resulta el tercero menos complicado que Brasil-Marruecos, que hipotéticamente van a copar el primero y el segundo del grupo con el que Es se van un a muy cruzar. buen punto ese también, el calcular, el hacer ahí proyecciones de si me cruzo con este, me cruzo con el otro y tal, y en la última jornada ya más o menos vas a tener una pintura clara de por dónde va a ir el cuadro. Está muy chulo eso. De Países Bajos, lo único, la delantera. O sea, un país que ha tenido a los Van Nistelrooy, Hasselbank, le falta la figura de un delantero centro. Van Van Basten, Basten, Gullit, Van etcétera. Persie, Van todos Persie. estos, le falta la figura de un delantero centro grande, porque es que le falta eso. No tiene un... Hubo una época en la que Roy Mackay no fue al Mundial porque estaba por delante de él Kluivert, Van Nistelrooy, Hasselbank, Van Hooijdonk. Venegorov Hesseling, ¿os acordáis de Venegorov Hesseling también? Sí, No, no, sí. Sí, eso, o sea, Bueno, había 4 delanteros Bergkamp por de media selección. punta, Ni siquiera tenemos había, que irnos claro, a... sí. Que claro, por cada 4 años tenías 4 grandes delanteros, ¿no? Y ahora no tiene ni uno desde el año, desde Qatar 2022, ¿no? Pero ni siquiera porque Koeman vean, terminó. el anda para allá. Sí. Comparado con la historia Claro, de Países pero Bajos, tirando los centros. No siquiera apeló a tirar centros en el final, cosa que le pudo haber hecho daño a la defensa japonesa, pero tampoco utilizó No, esa y lo carta. peor para Países Bajos es que Japón, que son todos como yo, o bueno, me gustaría ser yo igual de alto que los japoneses. Pero metieron un gol de cabeza. Que te marque un gol de cabeza, pero bueno. Estamos en tiempo de descuento porque es un fuera de juego express, pero un repasito rápido. ¿Qué le está pasando a los representantes de CONMEBOL en este arranque? Hemos visto como Brasil empate y gracias ante Marruecos, Ecuador, Paraguay. Eduardo, ¿cuál es la fotografía ahora mismo de la CONMEBOL, de los representantes? Bueno, vamos a ver qué pasa con la selección uruguaya, que tuvo inconvenientes para llegar, que vive esa tensión, me imagino, porque ya en la primera declaración de Bielsa, con esas respuestas casi de 2 palabras o 3 por promedio, te deja entender que el equipo está tenso, pero será el siguiente, ¿no? Brasil no gana, pero eso podíamos intuir que podía llegar a ocurrir. Paraguay paga cara la ausencia ante una muy buena Estados Unidos, y en el caso de Ecuador sí es un poco más preocupante porque se esperaba un salto de calidad, como ya lo habíamos mencionado en el resto del episodio de la selección ecuatoriana. Lo que sucede también es que la eliminatoria en CONMEBOL se juega con mucha maña, y en el cambio de normas aquí me parece que los equipos, esta versión yo diría de fútbol arsenalesco que por momentos se utilizó en la eliminatoria Alfaro con Paraguay para rescatarla, porque Paraguay no tenía nada, no tenía ni siquiera comprado el billete de lotería para ver si le salía, porque Paraguay en un momento ya ni siquiera apostaba a poder clasificar al Mundial. Pero llega Alfaro, cambia el rumbo después de una Copa América desastrosa, se mete con mucha maña, como por ejemplo le hace el gol a Estados Unidos. Replicar eso en una Copa del Mundo con este ajuste al arbitraje yo lo veo muy difícil. Entonces hay que jugar, hay que tener fútbol, hay que tener detalles y momentos, y estas 3 selecciones no los han tenido. No me acuerdo ahora quién lo comentaba ayer en Ahora o Nunca, pero otra de las cosas que pueden explicar este bajón de rendimiento de los equipos de CONMEBOL es que se juega con unas condiciones iguales para todos, ¿no? Y en la eliminatoria sudamericana siempre pesa mucho el tema de la altura, la localía, todo esto que te hace pues, rendir un poquito más o te da una pequeña ventaja respecto a los Pero demás. en África también, bueno, es verdad. Alexis, sin embargo, sí, es un buen... Bueno, Túnez acabó sin entrenador ya, pero bueno, no es la medida. No, sí. es un buen punto ese. Y no sé si podemos sacar conclusiones súper absolutas de
un partido o de una primera ronda del Mundial. No sé si tenemos que esperar un poco antes de sacar conclusiones ya tremendamente drásticas. No. Llevamos media ronda al momento de grabación. No, al momento de grabación se han jugado 12 partidos con 24 equipos y nos falta todavía mucho, ¿no? Pero recordarás, Barak, que en un momento creo que fue en Brasil, había no sé si 4 o 5 sudamericanos también metidos creo que en cuartos y se decía, va a haber en Sudamérica va a haber una final sudamericana y no ocurrió. A Brasil lo golean en semifinales, llega Argentina y pierde la final contra Alemania. Claro. Hemos visto a 3 de los 18 partidos que veremos en fase de grupos de equipos sudamericanos. Es una muestra muy baja. Paraguay fue sumamente decepcionante. Cada historia se cuenta aparte. Ecuador ya hablamos de los matices de su derrota. Brasil no fue ni más ni menos de lo que todos esperábamos, de lo que viene siendo Brasil desde hace muchísimo tiempo. Y ya veremos las dudas de Colombia, las dudas de Argentina, las muy severas dudas en torno a Uruguay. Y ya iremos sacando conclusiones, pero sobre todo que a final de cuentas tampoco los europeos, ¿no? de clase media lo han hecho muy bien, que digamos, y vamos observando sus resultados. Falta ver a los grandes protagonistas o a los llamados a ser grandes protagonistas de esta Copa Mundial. Esos son Francia, al momento de la grabación era todavía España, es Argentina, puede ser Inglaterra. Falta Portugal. Muchísimo como para ir sacando conclusiones. Es verdad eso, y además es un buen apunte diferencia entre la clase media, que es lo que hemos visto ahora mismo sobre todo en Conmebol y en Europa, y los... O sea, Suiza no le ganó a Qatar. Claro, no, lo de Suiza fue... Escocia con unos trabajos y sin merecer le ganó a Haití. Y sacando agua en los últimos minutos, en la segunda parte que no podían defender a Pierrot. Países Bajos pierde el partido, o se le escapa el partido frente a Japón. Sí. Por eso, vamos a ver cómo avanza. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero ya estamos intentando oler hacia dónde va a ir la cosa en este... Podemos sí decir de CONCACAF muy bien, ¿no? Porque salvo Canadá, los dos anfitriones ganan y me parece que Baraca ahí había dudas sobre qué podía hacer la CONCACAF con estos equipos que no habían tenido rodaje en eliminatorias. Sí, Canadá no gana, pero merece ganar también. O sea, si vamos a desempeños, pero todo es en función también de los rivales, sobre todo ahora en un Mundial de 48, si puede ser engañoso y siempre es engañoso enjuiciar por un partido, en un Mundial, pues ¿qué vamos a decir de Alemania? Sí, goleó a Curazao. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de Alemania? Es el ejemplo perfecto. Eso. No puedes decir, ya son candidatos a tal. Bueno, hay que hacer así, un poquito de calma y tal. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estas aportaciones en este Fuera de Juego Express e íntimo. Eduardo Vizcayar y Barak Feber. Lo dejamos aquí. El próximo Fuera de Juego ya será habiendo visto la presentación de los favoritos para empezar a ver, ahora sí, hacia dónde tira esta Copa del Mundo. Un abrazo.